Sin embargo, las fórmulas de Frenet-Serret ocupan que, primero que nada, nuestra curva esté parametrizada respecto a la longitud de arco, que hay curvas para las cuales eso es imposible y hay curvas para las cuales eso en general es difícil. Y por otra parte, pues bueno, o sea, si bien son ecuaciones, no son fórmulas tal cual. Hay que tener un cierto conocimiento de qué se está haciendo para poder utilizarlas y encontrar los parámetros curvatura, torsión y el triedo móvil, que son la terna de vectores tangente normal y binormal. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase va a ser deducir unas fórmulas que son alternativas a las fórmulas de a las ecuaciones de Frenet-Serret y que nos permitan del mismo modo encontrar los parámetros curvatura, torsión y el triedro móvil. El triedro móvil son los vectores tangente normal y binormal. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Para encontrar estas fórmulas alternativas, la primera cosa que voy a hacer es tomar las alternativas, las primeras tres derivadas de mi curva respecto al parámetro original. Entonces, si yo derivo mi curva respecto al parámetro original, prima de t, esto pues obviamente, como ya habíamos mencionado, es un vector que está en dirección del vector tangente unitario, ¿cierto? Bueno, si es que vieron los videos, saben que la derivada es un vector que es tangente a la curva. Entonces, eso quiere decir que es paralelo al vector tangente unitario. Y para completar la igualdad, lo único que hace falta, pues sería, bueno, a ver, como seguro ni siquiera vieron los videos, mejor si voy a escribirlo completo. Eh, esta derivada de la curva, pues sería dr de t, que por regla de la cadena nosotros sabemos que esto también se podría escribir como dr ds multiplicando a ds dt. Sin embargo, en los videos que les dije que vieran, la derivada de la curva respecto a la longitud de arco, esto ya es el vector tangente unitario. De tal forma que esta cosa se puede escribir como ds dt por el vector tangente unitario. ¿Vale? Muy bien. Y a partir de esta vamos a seguir encontrando derivadas y de esas vamos a deducir las fórmulas alternativas. Entonces, si yo tomo la segunda derivada de la curva, considerando que la primera es esto, ¿cómo me quedaría? Como tengo la multiplicación de dos funciones, entonces derivo dos veces ahora el parámetro s. Entonces, primero nos quedaría la derivada segunda de s respecto a t dos veces, multiplicando al vector tangente unitario, más la derivada de s respecto a t, multiplicando a la derivada de t respecto a t, ¿cierto? La derivada del vector tangente unitario, ¿qué dice? No. Multiplicando a la derivada del vector tangente unitario respecto a t. Muy bien, pero yo no conozco la derivada del vector tangente unitario respecto a t. Bueno, no importa, porque a partir de la regla de la cadena nosotros podemos saber que esta derivada de t respecto al vector, del vector tangente unitario respecto al parámetro t, eh, ¿cómo sería? Si nosotros tenemos aquí la derivada de el vector tangente unitario respecto a s, ¿cómo sería la derivada del vector tangente unitario respecto a t, tomando esto en consideración? Pues esta cosa sería igual a
Y bueno, esta primera parte queda igual. Sin embargo, la segunda parte, como tenemos aquí la derivada del vector tangente unitario respecto a t y aquí la derivada del vector tangente unitario respecto a s, pues puedo meter un mapeo que nos relacione a s y a t. ¿Cómo lo hago? Pues otra vez utilizando regla de la cadena. Voy a considerar que esta derivada de t del vector tangente unitario respecto al parámetro t eh, está relacionada con la derivada del vector tangente unitario respecto a s a partir de la regla de la cadena. Entonces, esta cosa nos quedaría pues de s de t que multiplica a, y para utilizar la regla de la cadena, entonces yo tendría la derivada del vector tangente unitario respecto a s por, además, la derivada de s respecto a t. Esta cosa, todo esto junto, sería esta derivada del vector tangente unitario respecto a t. ¿Vale? Muy bien. Entonces, de ahí, ¿qué cosas se pueden simplificar de esa segunda derivada parcial? Esta primera parte va a quedar igual. Esto es igual. Sin embargo, aquí tenemos la derivada de s respecto a t y aquí la derivada de s respecto a t otra vez. Entonces, esa cosa va a quedar al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos la derivada de s respecto a t y esta toda elevada al cuadrado por la derivada del vector tangente unitario respecto a s, pero esa ya la conocemos en principio, que es la curvatura por el vector normal unitario. Tal forma que la segunda derivada parcial, bueno, no esta no es parcial, la segunda derivada total de la curva nos quedaría ese vector de ahí. Y finalmente, la tercera derivada parcial de la curva, otra vez parcial, ¿no? Total de la curva respecto a mi parámetro t, pues la voy a obtener derivando otra vez esta cosa. Entonces, la primera derivada de la segunda derivada de s respecto a t, pues sería entonces la tercera derivada. Esto aquí lo copio. Aquí me quedaría la tercera derivada y todo esto multiplicando al vector tangente unitario. Más esta segunda derivada de la longitud de arco respecto al parámetro t, multiplicando a la derivada de el vector tangente unitario respecto a t. Pero esa, en principio, de nuevo ya la conocemos, es la derivada de t respecto a s por la derivada de s respecto a t. Entonces aquí le voy a poner por la derivada de s respecto a t y luego por la derivada del vector tangente unitario respecto a s. Pero eso es la curvatura por el vector normal. Y eso sería la derivada de esta primera parte de la segunda derivada. Luego después hay que derivar esta parte, pero ahí tenemos un triple producto de funciones, entonces hay que derivar cada una por separado. Entonces derivamos primero el cuadrado de la primera derivada de la longitud de arco respecto al parámetro y eso nos quedaría dos veces. Estoy escribiendo dos veces. Dos por eh, la derivada de s respecto a t. Sin embargo, como la derivada de s respecto a t en principio también es una función, entonces hay que volverla a derivar. Eso nos quedaría, pues, la segunda derivada de s, la segunda derivada de s respecto a t dos veces. Y ahora sí, por la curvatura y por el vector normal. Sin embargo, esa es la primera de las tres derivadas que hay que hacer. Entonces, después, otra vez, como es un triple producto, vamos a derivar a la curvatura, que en principio esa no es constante. Entonces, esta parte nos quedaría constante. Y luego tendríamos, pues, la derivada de capa respecto a t. Y luego esto ahora sí multiplicado por el vector normal unitario. Y finalmente,
habría que añadirle a esta tercera derivada, pues la derivada ahora del vector normal unitario. Entonces, esto nos quedaría tal que así. Es un poco más pequeño. ¿No? Y ahí está. Muy bien. Entonces, bueno, cosas que puedo simplificar. Esto, 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 los tres están en dirección del vector normal unitario. Estos tres. Entonces los voy a juntar en una sola. Y bueno, este es el único que aparece en dirección del vector tangente unitario. Entonces se va a quedar así. Nos quedaría la derivada de la longitud de arco respecto al parámetro tres veces por el vector tangente unitario, más, y en dirección del vector normal unitario, ¿qué aparecería? Pues tendríamos la derivada segunda multiplicando a la derivada primera por el parámetro curvatura. Sin embargo, aquí tenemos dos veces eso mismo. Entonces, aquí nos quedaría tres veces esta cosa de aquí, solo que sin el vector normal unitario. Y bueno, le voy a quitar el asterisco para reducir. Y además a eso habría que añadirle la derivada segunda de el parámetro longitud de arco por la derivada de la curvatura. Más esto de aquí. También le voy a quitar el asterisco. Y a esto pues hay que sumarle esta parte multiplicada por la derivada del vector tangente unitario respecto, no, perdón, del vector normal unitario respecto al parámetro t. Sin embargo, otra vez aplicamos regla de la cadena y esto sería la derivada del vector normal unitario respecto a s por la derivada de s respecto a t. Tal forma que esto nos quedaría así. Muy bien. ¿Qué se puede seguir simplificando? Bueno, de la primera parte nada, entonces esto lo voy a copiar idéntico. Y aquí tendríamos la derivada segunda más la derivada segunda no, perdón, la derivada primera al cuadrado de la longitud de arco respecto al tiempo por la curvatura por la derivada del vector normal unitario respecto a ese. Pero esa derivada del vector normal unitario respecto a ese se puede obtener de las fórmulas de Frenet-Serret como la torsión por el vector binormal menos la curvatura por el vector tangente unitario. Y ya de aquí, pues lo único que nos queda ahora sí es juntar esta última parte que quedó aquí con bueno, en la dirección de los vectores en las que quede. Por ejemplo, esta parte pues está quedando en dirección del vector tangente unitario. Entonces, simplificando ahora sí ya al mínimo, esta parte que está en dirección del vector tangente unitario la voy a quitar de aquí y la voy a agregar acá. Si yo la agrego acá, entonces aquí tendría que agregar menos capa elevado al cuadrado porque tenemos este menos y este capa por capa. Luego también más por el vector tangente unitario y multiplicando a esta derivada segunda. Entonces esto quedaría así. Y bueno, finalmente pues esa sería la tercera derivada de la función que representa nuestra curva. Y entonces, ahora, ¿cómo se pueden encontrar tanto el triedro móvil como los parámetros curvatura y función a partir de esas tres primeras derivadas? Bueno, para el vector tangente unitario esto es en general sencillo porque esto de acá es un escalar y se puede calcular relativamente sencillo. Entonces, el vector tangente unitario
se puede calcular como la derivada de R respecto a T dividida entre la derivada de S respecto a T. Esta cosa iba aquí arriba. Sin embargo, de la derivada de, o sea, si nosotros entendemos a S como esta cosa y nosotros la derivamos, la derivada es el operador inverso de la integral. Entonces, lo que nos quedaría pues sería el integrando de esta integral. Esto es pues R', de tal forma que el vector tangente unitario, y pues no es tampoco eh, raro pensarlo, pues sería la derivada dividida entre el módulo de esa misma derivada. Y así calcularíamos al vector tangente unitario. ¿Vale? Muy bien. Eh, luego, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo calculo el producto cruz de R' con R'B'? ¿Qué resultado me va a entregar esto? Recuerden, R' está aquí, es esto, y R'B' sería esta cosa de acá. Entonces, vector tangente en producto cruz con vector tangente, eso es 0. Vector tangente en producto cruz con vector normal, esto va a quedar en dirección del vector binormal. Eso quiere decir que este producto cruz pues nos quedaría esta derivada de S respecto a T por todo esto y en dirección del vector binormal. De tal forma que esta cosa sería entonces así y esto elevado al cubo. Esto ya no está solamente al cuadrado sino al cubo porque aquí está una derivada de S respecto a T. Y tampoco queda en dirección del vector normal sino en dirección del vector binormal. Con lo cual, pues ya tenemos también una manera sencilla de encontrar el vector binormal, porque esta cosa queda toda ella, solo en dirección del vector binormal. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el vector binormal, ¿cómo le hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Pues hacer el cociente justamente de R' cruz R'B', porque como esto queda en dirección del vector binormal, para encontrar ese vector binormal, pues solamente habría que dividir entre su módulo para hacerlo unitario. eh, pues en los videos que les dije que vieran, se menciona pues que todos estos vectores son unitarios. Entonces, si yo quiero hacer unitario al vector B y esto ya está en dirección del vector binormal, entonces lo único que tengo que hacer es dividir entre su módulo. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué pasaría ahora, por ejemplo, si además de hacer este producto cruz de R' con R'B', esto después le vuelvo a hacer producto cruz con R'? ¿Esto qué me daría como resultado? Pues sería hacer el producto cruz de este vector con el vector tangente unitario. Sin embargo, el producto cruz del vector binormal con el vector tangente da en dirección del vector normal unitario. Entonces, esta cosa sería la derivada, esta misma derivada, de S, pero ahora, como está multiplicada por otra vez por R', quedaría a la cuarta por la curvatura y ahora en vez de estar en dirección del vector binormal, pues estaría en dirección del vector normal unitario. De esta forma, como este vector ya está todo él en dirección del vector normal unitario, entonces al vector normal unitario yo lo puedo encontrar como esta cosa dividida entre su módulo. Y esta es una manera de encontrar a los tres vectores del tríedro móvil, ¿vale? No sé si quieran copiar. Sí, profesor. Muy bien, pues cópiense esto
desarrollo que acabo de hacer antes de que continúe con el vector. No, con el vector, no, con los parámetros curvatura y torsión. Listo, profesor. ¿Ya copiaron todos? Sí, ya. Ya. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, a partir de estas tres primeras derivadas, ¿cómo podrían obtener, pues, pensando en que estamos hablando de que las derivadas son esto, esto y esto, ¿cómo podrían encontrar, por ejemplo, los parámetros curvatura y torsión? Si nosotros hacemos el producto cruz de R' con RB', nosotros ya sabemos que eso va a quedar esta cosa de aquí, ¿vale? Sin embargo, por otro lado, sabemos también que esta derivada de la longitud de arco respecto a t es el módulo de R'. Eso quiere decir que yo puedo encontrar la curvatura a partir de esta y junto a al módulo de la derivada de R'. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo esta cosa de aquí, y ahora me voy a mover un poquito para abajo, y voy a pasar esta para acá. Si yo tengo esta cosa así y le saco el módulo a esta cosa, pues básicamente el resultado de eso sería solamente quitar el vector binormal, porque el vector binormal es un vector unitario. Eso quiere decir que el módulo de ese vector es todo lo que acompañaba al vector binormal. Luego de aquí, entonces ya se puede despejar la curvatura, porque tenemos una ecuación escalar, ya no vectorial. Y esa curvatura sería este módulo de R' cruz RB'. Me cago. R' cruz RB', dividido entre la derivada de la longitud de arco respecto a t al cubo. Sin embargo, habíamos mencionado que esa cosa es, bueno, la derivada de la longitud de arco respecto a t es el módulo de la derivada. Entonces, esto al final nos quedaría como el cociente del módulo del producto cruz de la primera con la segunda derivadas dividido sobre el módulo de la primera derivada y este elevado al cubo. ¿Vale? Y bueno, así ya podemos calcular la curvatura a partir de puras derivadas normales eh, de la función vectorial que representa nuestra curva. Ahora, la torsión. ¿Cómo podríamos calcular la torsión? Resulta que este producto cruz, bueno, ya lo quité de aquí, pero quedaba en dirección del vector binormal. Y la torsión, aquí no aparece la torsión, aquí tampoco aparece la torsión aparece solamente hasta la tercera derivada. Y aparece justamente solo en la dirección del vector binormal. En todo lo demás no aparece. Entonces, ¿qué puedo hacer para calcular esta torsión? Como aparece solamente en dirección del vector binormal y resulta que el producto cruz
de R' con RB', que lo voy a tener que volver a escribir porque lo quité. Este producto cruz de R' con RB', bueno, sin el módulo R', cruz con RB'. Esto es igual a esta cosa, pero en dirección del vector binormal. ¿Vale? Luego entonces, si yo hago el producto punto de este producto cruz con esta tercera derivada, entonces, pues ya saben ustedes que el producto punto de un vector consigo mismo es el cuadrado de su norma. Entonces, siendo B un vector unitario, el cuadrado de su norma sigue siendo 1. De tal forma que a partir de este resultado de aquí, otra vez, si yo hago el producto de R' con RB' y luego a esto le multiplico por R', el resultado sería, no, el resultado sería multiplicar esto que acompaña al vector binormal con este que acompaña al vector binormal. Y otra vez, el producto punto del vector binormal consigo mismo es 1. De tal forma que esta cosa nos quedaría la derivada de S respecto a t al cuadrado por la curvatura, por la torsión, por la derivada de S respecto a t al cubo, por la curvatura. Mm. Y bueno, luego, simplificando esto, nos quedaría la derivada de S respecto a t elevado a la quinta por la curvatura al cuadrado por la torsión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Que quedaría así? Sí, profe. Y bueno, aunque no estén de acuerdo, sí queda así. Pero bueno, a ver, no espérenme. Creo que hice mal la tercera derivada porque aquí al final me debería de quedar a la sexta, no a la quinta. Sí, exacto. Me faltó meter esto aquí. Pero entonces, ajá, el cúbico iba desde acá. El cubo iba desde acá. Y entonces aquí también va cúbica. Y entonces esto no era cuadrado, sino era el cubo también. Ajá, era así más bien. Y entonces, esto de aquí sería cúbica. Y esta sería, ahora sí, a la sexta. Y ahora sí ya puedo despejar eso. Bueno, aunque estuviera a la quinta, de todos modos se podría despejar. ¿Por qué? Porque esto sería una ecuación escalar cuyo numerador sería este producto de vectores dividido sobre la derivada de s elevado a la sexta por capa al cuadrado. Muy bien, sin embargo, si nosotros miramos el módulo de R' en producto cruz con RB', esto es la derivada de s al cubo por capa. Eso quiere decir que esta cosa que está aquí es este módulo elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, la torsión al final nos va a quedar como el cociente de este producto de vectores
dividido entre este módulo, pero elevado al cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Y entonces, pues las que están en rojo serían pues las fórmulas alternativas a las fórmulas de Frenet-Serret. ¿Vale? No sé si las quieran copiar. Las importantes al final son que el vector tangente unitario es esto, el vector binormal y el vector normal son estas, y la torsión sería esta parte de hasta la derecha y la curvatura esta parte de hasta la derecha, ¿vale? Entonces, pues copiense esas y esas sí, sí que ya van a ser utilizadas para, o en general, para encontrar la curvatura y la torsión y el triedro móvil de cualquier curva, ¿vale? Esas ya son las simplificadas, ¿verdad, profe? Sí, estas son las fórmulas simplificadas. O sea, ya si ustedes tienen la forma vectorial de una curva escrita como función vectorial, pues ya nada más le sacan tres derivadas y aplican estas fórmulas y ya pueden encontrar cualquiera de los parámetros de una curva. Ah, ok, gracias. Pero se puede aplicar de los dos métodos, ¿no? Bueno, del video pasado. Sí, también se pueden utilizar las fórmulas de Frenet-Serret en general, pero de nuevo, hay veces en que analíticamente es imposible encontrar la, bueno, sí, el parámetro longitud de arco, ¿no? Como encontrarlo como función. O sea, porque al final para encontrar la longitud de arco hay que resolver esta integral. Y pues eso, ya saben ustedes que analíticamente no siempre se pueden encontrar las integrales, ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser un problema. Luego, a partir, pues, otra vez de teoría, pues se pueden llegar a estas que son iguales, son idénticas, al final pueden representar lo mismo, solamente que estas dependen de puras derivadas normales de la curva respecto a cualquier parámetro. Ya ahí sí ya no importa qué parámetro utilicemos, estas sirven. El problema de las otras es que hay que reparametrizar. Y de nuevo, eso puede ser una tarea complicada. Entonces, pues cópienlas, ¿vale? Gracias, profe. Cópienlas porque les voy a dejar tarea. De mi parte ya las copié. ¿Ya las copiaron los demás? Sí, ya, profe. Muy bien. Entonces, les voy a dejar de compartir esto. Les voy a compartir las presentaciones y entonces, pues de tarea, les voy a pedir que encuentren el vector tangente unitario, el vector binormal, el vector normal, los parámetros curvatura y torsión para esta curva de aquí, considerando que A es 3 y B es 4, ¿vale? Entonces, cópiense eso para que lo hagan de tarea. De nuevo, A es igual a 3 y B es igual a 4.
Y pues calcúlenle todo, ¿no? Vector tangente unitario, binormal, normal, parámetros, curvatura y torsión. Ustedes ya llevaron, ¿qué llevan? ¿Cinemática, dinámica, estática o mecánica todo junto? Yo llevé Yo mecánica el mecánica. semestre pasado. O sea que ya vieron cinemática. No, Yo estoy llevando cinemática. Bueno, pero es que cinemática debería de ser parte de mecánica. Es donde hacen, eh, pues, tiro parabólico y cosas de ese estilo. ¿No lo vieron? Sí, pero mecánica también. Bueno, o sea, lo único que necesito es que tengan nociones simples de mecánica, la verdad. ¿A chinga están tocando? A ver, déjenme ver. Espero que no me maten. Ya volví, perdonen. Eh, ¿De qué estaba hablando? Ah, sí. Entonces, bueno, ¿ya copiaron para hacer la tarea? Sí, Vamos ahora a hablar un poco de por qué pues son interesantes todas estas cosas de la curvatura y la torsión. Bueno, al menos una introducción, por vaga que sea, ¿no? Entonces, para eso vamos a pensar que justamente RDT representa... ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Borré todo? Al parecer sí. Ok. Vamos a considerar que RDT, pues eso, representa la posición espacial de una partícula en el tiempo, ¿no? Entonces, y de t en j más z de t en k representa la posición de una partícula en el tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si r de t es la posición de una partícula en el tiempo? ¿Cuánto sería o qué significaría su derivada? ¿Cuál es la derivada de la posición? ¿Qué representa esa derivada de posición? La velocidad. Físicamente esto es velocidad, ¿cierto? Muy bien, pues resulta entonces que la velocidad como vector es un vector tangente a la posición, ¿cierto? Porque habíamos dicho que la derivada de la curva era un vector tangente a la curva. Si la curva es posición, si esta de acá es posición, ¿qué escribí mal? Puse una doble A. Si esto de acá es posición, entonces esta cosa es velocidad. Y eso significa que la velocidad siempre es tangente. Entonces, esta cosa nosotros la podemos escribir como B vectorial, que le voy a poner, y por única ocasión, su barrita para que se vea que es vectorial, sería igual a
la derivada de S respecto a t por el vector tangente unitario. Esto lo acabamos de ver. Bueno, pues resulta que la derivada de la longitud de arco es el módulo de la velocidad. Eso quiere decir que la derivada de S respecto a t, ¿qué sería entonces? ¿Cuál es el módulo de la velocidad en física? ¿Cómo se conoce? Se conoce como rapidez, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y esta, pues, se le llama v escalar. Es como la parte escalar de la velocidad. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa si yo ahora tomo dos veces la derivada de la curva me lleva. Respecto a t? ¿Qué sería físicamente la derivada segunda de la posición? Pues sería la derivada de la velocidad. ¿Cuál es la derivada de la velocidad físicamente? La La aceleración. aceleración. Exactamente, esto es aceleración. Y bueno, si esto es aceleración, nosotros vimos que la segunda derivada de la curva respecto a cualquier parámetro, ¿cómo estaba definida? Es esto de acá. Y a esta cosa, pues le vamos a llamar, pues, aceleración vectorial. Entonces, esto es a bar. Y es esta cosa. Sin embargo, vimos que la derivada, o le llamamos así, al módulo de la derivada como rapidez. Sin embargo, esa doble derivada de la longitud de arco vuelve a aparecer aquí en la aceleración, ¿cierto? Entonces resulta que esta derivada de la longitud de arco respecto a t elevada al cuadrado, pues yo la puedo escribir como la rapidez al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Y esta parte de acá es la derivada segunda de s respecto a t. Bueno, de hecho, a ver, espérame. Sí, o sea, eso que acabo de hacer es cierto, pero lo voy a escribir hasta abajo. Entonces, la derivada según, no, voy a poner primero la fracción. La derivada segunda de s respecto a t, dos veces, por cierto. Esto de acá se conoce como aceleración tangencial. ¿Y por qué se le conoce aceleración tangencial? Porque la aceleración, si se dan cuenta, la velocidad solo tiene una componente tangente a la curva. Eso quiere decir que siempre va hacia donde se va a mover el objeto. Pero la aceleración, que también implica un cambio en dirección, tiene dos componentes. Una tangencial, para que sería como la aceleración normal del coche, para que el coche vaya más rápido, y la aceleración normal es la que indica cuándo va a haber cambio de dirección. Entonces, esta cosa de aceleración tangencial se va a llamar AT, y a la otra parte, a la doble derivada con la curvatura, pues se le va a llamar, obviamente sin el vector, se le va a llamar como aceleración normal. Aceleración normal. Y se suele denotar como AN. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pensar un poco en geometría y vamos a ver qué representarían cada una de ellas y físicamente qué efecto tienen sobre el movimiento de la partícula, que es pues algo que tenemos que medianamente estudiar para esta parte del curso, ¿no? Entonces vamos a considerar una curva solamente en el plano de componentes X y Y. No, no es cierto, quiero trazar primero la curva y vamos a pensar que la curva es esta, ¿no? Vamos a suponer además que vamos a estudiar un punto que está por aquí, ¿no? A ver, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Entonces, suponiendo que la dirección de trazado de mi curva es en esta, o sea, quiere decir que empezó aquí y se va trasladando mi cuerpo hasta llegar a esta posición. Entonces, en este punto, ¿hacia dónde apuntaría el vector tangente unitario?
Pues obviamente, siendo tangente y apuntando en dirección en la cual se está trazando la curva, pues mi vector tangente quedaría así. Otra vez, dos cosas, tangente a la curva y indicando la dirección en la cual se va a mover en, en el futuro la curva. Luego, el vector normal unitario, que este vector, si no lo recuerdan de los videos, el vector normal unitario va en dirección en la que va a cambiar el vector tangente. Entonces, ¿hacia dónde se va a enchuecar la curva? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha en este caso? Bueno, más bien hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo que esta cosa, pues de aquí se Sí, ya enchueca se hacia creo. arriba? Eso quiere decir que aquí el vector normal iría para acá, ¿vale? Muy bien. Entonces, en esta dirección está la aceleración tangencial y en esta dirección está la aceleración normal. Eso quiere decir que cuál es la que te lleva al barranco cuando vas en una autopista a exceso de velocidad. ¿La tangencial o la normal? ¿Cómo puede repetirlo? Es que se trabó. La normal, ¿no? Supónganse que esto fuera una autopista y ustedes van manejando sobre esta. ¿Cuál es la que te lleva al barranco? ¿La tangencial o la normal? Bueno, imagínense que además que no me voy todo chueco y que esto fuera así una carretera, ¿no? ¿Es la normal? No, Nel, es la tangencial. La que te mantiene es la normal. Entonces, resulta, ¿y por qué es esto? O sea, imagínense que aquí está un elemento, pues no sé, imagínense un carro. Y ustedes en una curva aceleran. ¿Cuál es o qué tiende a hacer el auto si ustedes aceleran una curva? Se va como derecho, ¿no? Si Se va no giras derecho, el se volante. va derecho. Ujú. Bueno, la aceleración normal, el trabajo que tiene la aceleración normal es mantener a esta cosa dentro de la curva. Y por eso es que tiene que ver con la curvatura. A más grande la curvatura, más grande va a ser la aceleración normal. Pero también que la curvatura sea más grande significa que el, el radio de curvatura pues es más pequeño, pues ya saben ustedes si es que vieron los videos, que son uno el inverso del otro. Y si el radio de curvatura es más pequeño, implicaría eso que la curva es más chica. ¿Y eso tiene sentido? ¿Tiene sentido que en una curva chica sea eh, la aceleración normal la que me mantiene? Pues sí, efectivamente. Si la curvatura es muy grande y la velocidad también lo es, entonces, pues en principio, lo que sucedería es que tú vienes aquí con tu automóvil y esta fuerza es lo suficientemente grande como para mantenerte, pero si tú no llevas la suficiente velocidad o si la curvatura de una carretera no es lo suficientemente buena como para que esta aceleración normal te mantenga, lo que va a pasar es que ¡pum!, te vas a salir. Y eso es lo que sucede pues en las volcaduras de coches, ¿saben? Entonces, estos parámetros, curvatura, aceleración tangente, aceleración normal, son muy utilizados para hacer planificación de trayectorias. ¿Dónde es necesario hacer planificación de trayectorias? Pues otra vez, si vieron los videos, ahí lo comento, pues por ejemplo, para transbordadores, para aviones, ahí la trayectoria pues sí que es fija y que se tiene que diseñar de buena manera, pero también se hace para carreteras. Sin embargo, no es posible diseñar una carretera para que sea perfecta para todos los automóviles. Entonces, hay que mantener pues ciertos estándares. Por eso luego también, si ustedes saben, pues en las carreteras suele estar el no exceda 90 kilómetros por hora en esto, ¿no? O no exceda 70 kilómetros por hora en esta carretera. Bueno, esas cosas están hechas precisamente porque a partir de estos parámetros ya se diseñó la carretera para que un automóvil transite sobre ella a esas velocidades. Si nos excedemos de los parámetros para los cuales está diseñada una carretera, nos vamos a morir. Eso es pues lo que va a suceder. ¿Vale? Y otra vez, la aceleración que nos mantiene dentro de la curva, porque véanlo aquí, y si nosotros, la que nos mueve, la aceleración que nos mueve es la tangencial.
Pero si nosotros solamente nos moviéramos en tangencial, siempre estaríamos saliendo de la curva. Entonces, la normal lo que hace es mantener esa estabilidad y que nos podamos solamente desplazar a lo largo de la curva y no salirnos de ella. Recomendaciones para tomar una curva: tómenla a velocidad no tan alta y nunca aceleren en una curva. Nunca aceleren en una curva. Ni tampoco desaceleren, de hecho. Tampoco es bueno. Pero bueno, eso como comentario. Lo único que era realmente relevante, pues era ver estas cosas, ¿no? Entonces, ya finalmente nada más voy a poner aquí cómo quedarían estas cosas en términos de sus parámetros físicos, que esta cosa sería pues la velocidad al cuadrado por la curvatura. Y esta aceleración normal, pues sería la derivada de la velocidad, perdón, no de la longitud de arco. Entonces, pues ya, ¿qué piensa esta parte? Pues que era la explicación física de por qué, de para qué pueden llegar a servir, pues, los parámetros de una curva. Y pues ya, con eso terminaríamos la parte teórica. Ahora tendríamos que hacer un pequeño repaso de curvas y bueno, voy a hacer algunas prácticas, les voy a hacer algunos ejercicios para que practiquen la parametrización de curvas usuales como la parábola, la hipérbola y eso, ¿vale? Entonces, ¿ya copiaron esto o no? Ya. ¿Ya todos? Bueno, espero Sí, que. Luego, entonces, ahorita vamos a ver parametrizaciones. Y bueno, en los videos que les pasé, pues ya vimos la parametrización de una circunferencia. Ya viene ahí explicada cómo se parametriza una circunferencia, entonces esa no la voy a hacer. Y vamos a ver algunas otras parametrizaciones. Vamos a empezar pues, con la más sencilla, que es la recta. ¿Cómo sería una recta en R2? ¿Cuál es la ecuación de una recta en R2? En general es de la forma y igual a mx más b. ¿Sí están de acuerdo conmigo? sí. Entonces, cuando nosotros queremos parametrizar, lo que queremos es obtener funciones que representen a x y a y respecto a otra variable, pero que varíe, que con la variación de esa otra variable también se siga manteniendo el comportamiento tanto de x como de y de nuestra ecuación original. Entonces, pues en este caso, como todo es lineal y es muy sencillo, podríamos agarrar y decir que x es directamente mi parámetro t, lo cual ya hace que sea una función de t. Y considerando que x es igual con t, ¿cuál sería la función que representa a y en términos de t? Pues básicamente solo tendría que sustituir x por su valor como función de t. Entonces, como x vale exactamente igual con t, pues mi y sería m de mt más b. Y la función vectorial que puede representar a esta recta, al menos en dos dimensiones, pues sería tni más m por t más b en j. ¿Sí están de acuerdo conmigo que esto es válido, que esto es cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, cópiense eso y déjenme voy al baño rápido.
Muy bien. Como les dije, la circunferencia ya la hicimos y de hecho, pues es muy sencilla. Entonces, la siguiente curva que vamos a ver es la elipse. ¿Cuál es la ecuación de la elipse? La sencillita, pues sería x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada, y esto igual a 1, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo podría parametrizar esto? Necesito encontrar funciones que me representen a x y a y respecto a otra variable, pero que además elevadas al cuadrado y sumadas me den 1. ¿Ustedes conocen funciones que elevadas al cuadrado y sumadas den 1? Sí, Seno y coseno, ¿cierto? sí. Nosotros sabemos que el coseno al cuadrado de teta, cuadrado y aquí, teta, más el seno al cuadrado también de la misma teta, esto es igual. Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer esta parametrización? Pues voy a suponer que este x cuadrada sobre a cuadrada es igual al coseno y que este y cuadrada sobre b cuadrada es igual al seno. Cuadrado, pues, obviamente, ¿no? Entonces, de aquí tendría x cuadrada dividido sobre a cuadrada igual con el coseno cuadrado de teta. Y la otra me quedaría, pues, y cuadrada sobre b cuadrada igual con el seno factor al cuadrado de teta, ¿no? De tal forma que si nosotros despejamos, pues x nos quedaría igual a ¿cuánto? Nos quedaría a por el coseno de teta, ¿cierto? ¿Y y cuánto nos quedaría? B, B por el seno de teta. efectivamente. Y la función vectorial, ¿cómo sería? Pues sería r de teta igual a coseno de teta en dirección de y más b por el seno de teta en dirección de j. Y así podemos parametrizar una elipse, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otras curvas conocen? La hipérbola, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la hipérbola? Bueno, hay varias, ¿no? Pero siempre es con uno de los, con una de las variables negativas, ¿no? Y ambas elevadas al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Siempre es algo de este estilo, ya sea que sea la y o la x la que sea positiva. Muy bien, ¿ustedes también conocen algo que elevado al cuadrado y restado, me refiero a funciones, obviamente, funciones que elevadas al cuadrado y restadas den igual con 1? Sí, ¿Cuál? la secante cuadrada menos tangente cuadrada. Efectivamente. Entonces, secante cuadrada menos tangente cuadrada. No, aquí no lleva el diagonal. De teta, ambas son iguales con 1. Pero no es la única, hay otra, que de hecho tiene que ver con las funciones hiperbólicas y por eso se llaman hiperbólicas. ¿Cómo es? Es el coseno hiperbólico al cuadrado de teta menos el seno hiperbólico al cuadrado de teta es igual con 1. Sí es esa, ¿no? ¿Sí estoy bien? ¿O no? Bueno, según yo sí estoy bien, porque el coseno hiperbólico es siempre positivo. Sí, el coseno hiperbólico es siempre positivo, entonces sí. Sí, es esta. Muy bien. Cualquiera de las dos es indistinto cuál usar. A mí me gusta usar más la de secante, porque cuando se usa la de coseno hiperbólico,
en principio, pues hay que tener un poquito de, ¿cómo decirlo así? Un poquito de cuidado con los intervalos, porque ya ven que la secante y la tangente pues se indeterminan para ciertos valores del argumento. Y entonces eso quiere decir que para la secante y tangente esa hipérbola tiene que estar definida entre menos pi y pi, me parece. Sí, entre menos pi y pi. Y con coseno hiperbólico y seno hiperbólico, pues teta tiene que estar entre menos infinito e infinito. Entonces, bueno, cualquiera de las dos funciona, solamente que pues eso, hay que tener cuidado con los intervalos de definición de cada una de ellas. Igualmente, pues lo único que hacemos es relacionar esta secante cuadrada con x cuadrada sobre a cuadrada y la tangente cuadrada con y cuadrada sobre b cuadrada, o al revés, o bueno, o con nosotros, el coseno hiperbólico al cuadrado con x cuadrada sobre a cuadrada y el seno hiperbólico con y cuadrada sobre b cuadrada. De tal forma que, bueno, si nosotros hacemos eso, pues este x cuadrada sobre a cuadrada, pues sería, como ya habíamos mencionado, la secante cuadrada de teta. Y tendríamos, obviamente, pues y cuadrada sobre b cuadrada igual con la tangente al cuadrado de teta. Y de ahí nada más despejamos a x y a y, entonces x nos quedaría igual a ¿cuánto? A por la secante de teta. Y y sería igual a b por la tangente de teta. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, De tal forma, pues, que esta curva nos quedaría r de teta igual a secante de teta en dirección de y más b tangente de teta en dirección de j. ¿Vale? Otra vez, de nuevo, recuerden que todo esto que estoy escribiendo es válido con las funciones trigonométricas con teta que pertenece al intervalo de menos pi a pi. No, menos pi medios a pi medios, perdón. Porque es donde se indetermina. Porque es donde se indetermina el coseno. Que pues al final es el inverso de la secante, ¿no? Y en el caso de las hiperbólicas, pues es de menos infinito a infinito. Bueno, pero bueno, ese ya lo pueden hacer ustedes, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Qué otra curva conocen así usual? La parábola. Efectivamente, la parábola. ¿Cuál es la ecuación de la parábola? La más sencillita. Pues y igual a x al cuadrado, ¿no? Bueno, le podemos poner así, ¿no? X cuadrada. No, a ver, espera. No, pues sí, la más sencilla sería ax cuadrada más bx más c. Sin embargo, pues también esto de acá, y para no dejarlo así como un trinomio, lo puedo ver como x menos h al cuadrado es igual a y menos k, pero pues si va y menos k, entonces aquí puedo poner la k positiva. Muy bien, esta de aquí, ¿cómo la puedo parametrizar? Pues resulta que ya está separada una de nuestras variables como una función de la otra. Si se dan cuenta, tanto en la hipérbola como en la elipse no están separadas. Entonces, por eso tenemos que usar estos trucos trigonométricos. Pero para la recta, tanto para la recta como para la parábola, la y ya es una función de la otra variable. Entonces, aquí podemos repetir el mismo procedimiento. Hacemos x igual con t.
Y de ahí entonces y también ya sería una función de t definida como. ¿De qué manera nos quedaría? Pues sería t menos h elevado al cuadrado más k. Considerando, por supuesto, que h y k son el centro, son las coordenadas del vértice de esa elipse. Perdón. Y de ahí, pues entonces la curva nos quedaría r de t igual a ¿cuánto? Pues t en i más, tendríamos aquí t menos h elevado al cuadrado más k. Y esto en dirección de j. Y bueno, esas otra vez son parametrizaciones usuales para, eh, pues para curvas que ustedes ya conocen. ¿Vale? Profe, ¿Qué pasa? para casos específicos de esas curvas, es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, o sea, bueno, o sea, obviamente esto se puede complicar todo lo que tú quieras, ¿no? Aquí podría ir x menos h elevado al cuadrado, y menos k elevado al cuadrado y así, ¿no? Si es que, si es que estas estuvieran fuera del origen, o incluso podrían estar rotadas, lo cual Ajá. pues, ya implicaría obviamente pues hacer la rotación. Pero, pues digamos que esta cosa de aquí, una elipse que está rotada siempre la puedes llevar en otras coordenadas a esta forma. Una elipse que está fuera del origen siempre la puedes llevar a partir de transformaciones a una forma de este estilo. Entonces por eso desarrollo nada más esta. Porque al final, eh, esta pues es una representación de alguna otra elipse, tal vez, o sea, o podría ser la representación de alguna otra elipse que no fuera así de sencilla, pero que bajo cierto cambio de coordenadas sí que se vuelve así. ¿Vale? Sí, ok, gracias, profe. Vale, pues. Entonces, pues sí, estas son relativamente generales. ¿Conocen alguna otra curva que quieran que les enseñe a parametrizar? Bueno, no. Ustedes ya no llevaron geometría de la chida. Ustedes ya no conocen la lemniscata, ni las flores, ni nada de eso, ¿verdad? Ni los cardioides. No, ya no. Ya no. Profesor, Dime. ¿también se puede la de la circunferencia? Sí, les dije que la de la circunferencia también se puede, pero aquí ya no la desarrollé porque ya está desarrollada en uno de los videos que les dije que vieran, y dos, es idéntica que la de la elipse, solamente que aquí en lugar de que A y B sean diferentes, son la misma, y serían iguales al radio. Entonces se parametriza idéntica que la elipse. Si quieres más referencias, pues ve el video donde, Sí, donde, sí, ya me acordé. donde parametriza una circunferencia. Pero sí, en general, pues estas serían, según yo, si no me falta ninguna, y creo que no, serían las cuatro cónicas y la recta, que son pues las curvas que les enseñan a ustedes ya ahorita, ya no les enseñan más. ¿Vale? Muy bien. La siguiente parte del curso es superficies. Entonces, si ya copiaron esto, pues habría que entrar a superficies. ¿Ya copiaron, muchachos? Sí, ya, profe. Bueno, yo ya. ¿Todos?
Bueno, Sí, profe. como no hablan, entonces supondré que sí y vamos a hablar ahora de superficies. ¿Por qué me equivoco tanto ahora escribiendo? Me estoy volviendo imbécil, ¿lo que me pasa? Muy bien, habíamos dicho al inicio de este tema que íbamos a ir estudiando las funciones vectoriales conforme fuera creciendo la dimensión de su dominio. Entonces, primero estudiamos curvas que tienen dominio escalar. Las superficies para nosotros van a ser funciones vectoriales que ahora, en lugar de que su dominio dependa de una sola variable, depende de dos. Entonces serían cosas de este estilo. Bueno, y pues para entenderlo, vamos a ver, por ejemplo, sí, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que esta S es función de dos parámetros, U y V, y está definida, a ver, veamos, 3U más 2V, que son de I. ¿Qué será bueno? Imagínense que tuviéramos esa superficie o esa función vectorial, ¿vale? ¿Qué pasaría ahora si hacemos, por ejemplo, U igual con 0? Entonces yo tendría S de 0, V igual a ¿cuánto? Pues nada más me quedaría 2V en I más menos V más 2 en J y finalmente menos V en K. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría así esa función vectorial? Sí, Muy bien. Esa función vectorial que acabo de escribir, ¿cuántos parámetros tiene en el dominio? Considerando pues que ya hice a U0, o sea, entonces eso ya, U ya no es variable. Entonces, ¿cuántas variables tiene en el dominio esa cosa? Tiene una sola variable en el dominio, ¿cierto? ¿Cómo llamamos a las funciones vectoriales que tienen una sola variable en el dominio? Curvas, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos constante uno de los valores de nuestra variable, esta cosa se convierte en una curva, ¿vale? Vamos a ver qué curva es. Entonces, tenemos, recuerden, lo que acompaña a X, a Y, es X. Entonces, eso quiere decir que X es igual a ¿cuánto? A 2V. Luego, lo que acompaña a J es, perdón, lo que acompaña a J es Y. Entonces, eso quiere decir que Y es menos V más 2. Y finalmente, lo que acompaña a Z es, perdón, lo que acompaña menos V. es Z. Entonces, Z sería igual a menos V. Exactamente. Muy bien. De esto que acabo de escribir, ¿qué relación guardan las variables X, Y y Z? Pues, por ejemplo, si yo divido a X sobre 2, esto sería igual a V, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, Sin embargo, V también sería igual a menos Z, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? sí, también. Despejando la de aquí sería igual con Z. Y despejando la de la segunda, además, esa V es igual a ¿cuánto?
Pues sería 2 menos Menos y, y menos 2. 2 menos y. Así, 2 menos y. Sí, nada más pasa este sumando y este restando. Entonces, bueno, si yo quito la v de aquí, resulta que esta cosa, las variables x, y, z se relacionan de esta manera. ¿Esto de aquí qué es? Esto es una recta, ¿no? ¿O no es una recta? ¿O no me creen que sea una recta? Bueno, tal vez no me creen. Sí, es una recta. Tal vez no me creen, pero de todos modos ahorita lo vamos a ver en GeoGebra para que vean que sí es una recta. Eh, muy bien, entonces, bueno, eso sería, por ejemplo, si yo hago u igual con 0. ¿Qué pasa si ahora yo hago v igual con 0? Entonces nosotros tendríamos la función de u, 0, ¿cierto? ¿Y esto a cuánto es igual? Pues sería 3u en dirección de i, ¿cierto? Más u más 2 en dirección de j, más, o bueno, de hecho aquí sería menos u en dirección de k. Y otra vez, esta cosa de aquí solo depende de una variable, entonces eso quiere decir que es una curva. Vamos a ver qué clase de curva es esto. X, según esto, es igual a 3 veces u. 3, no, 4. 3 veces u. Y es igual a u más 2. Y finalmente, z es igual a menos u. ¿Vale? Entonces, otra vez, considerando que queremos encontrar cuál es la relación que existe entre las variables x, y, z a partir de esta u, pues nosotros podríamos, por ejemplo, dividir a x sobre 3. Y eso sería igual a nuestra u, ¿cierto? Sin embargo, si ahora nosotros despejamos a u de la segunda, esa u es y menos 2. Y al mismo tiempo, si la despejo de la tercera, esa u es igual a menos 0. Otra vez, considero que u no existe, en principio. Y otra vez tengo una relación triple de igualdad lineal, lo cual quiere decir que esta cosa también es una recta. ¿Vale? Muy bien, cópiense esta parte y vamos a ver cómo nos quedaría en GeoGebra tanto la superficie como las curvas. ¿Ya lo copiaron o todavía no? Ya, profe, listo. Muy bien, entonces les voy a dejar de compartir esto y les voy a empezar a compartir ahora GeoGebra. Y bueno, aquí tenemos nuestro GeoGebra. Vamos a poner primero las ecuaciones de las rectas. Las rectas eran una x sobre 2 igual a menos z igual a 2 menos y. Ok, entonces ahí tendríamos una recta. Y ya, lo que les mencionaba, ¿no? Si nosotros hacemos de nuestra superficie, que en principio es una función que depende de dos variables, fijamos una de ellas, se convertiría en una función que depende de una sola variable, lo cual la vuelve de inmediato en una curva. En este caso, esa curva es una recta, ¿vale? La otra, la otra recta que encontramos de darle un valor fijo a una de las variables será x sobre 3 igual a y menos 2 igual a menos z. Y esa sería la otra curva que está ahí. Y bueno, se tocan en un punto, ¿no? En el punto, bueno, no sé si eso sea X. No, creo que es Y. Creo que es Y.
en el punto y igual a 2. Y vamos a poner ahora la superficie. También GeoGebra tiene un comando que nos permite poner superficies justo como las voy a enseñar aquí en vectorial, que son expresiones que dependen de parámetros. Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Primero vamos a meter nuestra primera expresión, que sería la expresión que define a X. En este caso es 3 por U más 2 por V. Esa es la expresión de X. La expresión de Y es U menos V más 2. Y la expresión de Z es menos U menos V. Nuestro parámetro pues va a ser U. Valor inicial pues vamos a ponerle de menos 10 a 10. Nuestro segundo parámetro es V. De valor inicial vamos a ponerle también de menos 10 y de valor final vamos a ponerle 10. Y esa sería nuestra superficie. ¿Sí es claro para todos que esas dos rectas pertenecen a esa superficie? Muchachos, Sí, Sí, profe. ahí están, ¿no? Y son el resultado de agarrar y a un vector de esta manera hacerle una de sus variables igual con 0. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, a ver si me permite. No, creo que no me va a dejar. No, no, porque eso sería evaluar. No. Ok, entonces no creo que me deje. Pero bueno, cada valor distinto de U y de V que nosotros fijemos, lo que va a hacer es generar una recta distinta de todo este plano. El conjunto de todas esas curvas genera la superficie, ¿vale? Entonces hagan de cuenta que aquí estuvieran muchas curvas así, y todas juntitas a la hora de representarlas geométricamente, pues lo que van a representar es una superficie, ¿vale? Entonces no sé si quieran tomar impresión de pantalla de esto o algo así. ya, profe. Y ese plano va al infinito, ¿no? Bueno, sí, o sea, por ejemplo, aquí pues yo le puse de menos 10 a 10, pero por ejemplo le podría poner de menos 100 a 100, ¿no? Para que se vea que ahora sí va a exceder por mucho la escala de la gráfica. Y pues pura verga, ¿no? Bueno, me imagino así. Ahí está. Si yo le voy quitando zoom, pues nos pone más puntos, ¿no? Nos pone más puntos de este plano, pero me imagino que será cosa de la representación gráfica de GeoGebra que, que no, Sí, que también decir, después de cierto como parámetro ya no grafica más. ya no lo hace bien, sí. Sí, pues es cosa del graficador, pues. Vámonos ¿no? Y bueno, entonces, eso van a ser para nosotros superficies. Funciones vectoriales que dependen de dos parámetros en el dominio, que en el codominio van a tener tres componentes para ir al espacio, por supuesto, y que van a ser, en cierto sentido, el conjunto de muchas rectas, o bueno, rectas no, rectas sería solamente en el caso del plano, sino más bien sería el conjunto de muchas curvas. Entonces, eh, todas ellas, pues ya juntas, representan geométricamente pues la superficie, ¿vale? Entonces, no, pues todavía nos queda mucho tiempo de clase, entonces vamos a continuar. Les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir las presentaciones, ¿no? Entonces, como les había mencionado, nosotros vamos a pensar que las superficies son funciones vectoriales que tienen dos variables en el dominio y tres en el codominio, o tres o más. Si nosotros dejamos constante alguna de nuestras variables, entonces lo que pasaría es que esta función se convertiría en una función ya de una sola variable, lo cual representa una curva, como lo acabamos de ver, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con las derivadas parciales de las superficies? Vamos a verlo. Les voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir ahora la pizarra. Y vamos a imaginarnos un espacio tridimensional. Vamos por acá.
Tenemos aquí nuestros ejes rectos. Aquí estaría X, aquí estaría Y y aquí estaría la Z. ¿Qué dice? Bueno, y vamos a suponer que pues aquí por supuesto está trazada una superficie, ¿no? Una superficie que pues esté más o menos así, ¿no? Imagínense que no trazo tan feo. Imagínense que es algo así como una alfombra voladora. Imagínense otra vez que no dibujo tan feo y que esto es una alfombra voladora, ¿no? E imagínense que todas estas que acabo de trazar, pues serían curvas justamente donde estamos dejando constante a una de las variables. Entonces, en este punto, vamos a pensar que analizamos este punto de aquí. Y resulta que esta curva, esta, es el resultado de dejar constante, por ejemplo, a U y dejar variable a V. Entonces, esto de acá sería una curva, por supuesto, pero solo dependiente de V. ¿Qué pasa si yo ahora derivo esa cosa respecto a V? La derivada de S evaluada en C, V derivada respecto a V. ¿Esto qué me daría? Pues esto como resultado es un vector tangente, pero que además indica la dirección de V, ¿cierto? Indica la dirección en la cual estaría cambiando mi superficie si yo varío el parámetro V o la variable V. Eso quiere decir que, por ejemplo, si esta es mi curva y la dirección de trazado fuera hacia acá, entonces, ¿cómo sería esa derivada de S respecto a V? Pues sería un vector... ¿Iría hacia la misma dirección? Exacto, sí. Sería un vector que tendría esta forma, ¿cierto? Para acá. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y este vector sería justamente la derivada de S cuando esta S tiene una variable U constante respecto a V. Muy bien, pero espero que estén de acuerdo todos ustedes conmigo que esta cosa sería lo mismo que derivar parcialmente a S respecto a V y luego evaluarlo esto en U igual a C, ¿cierto? Bueno, y aunque no estén de acuerdo conmigo, eso tiene sentido, pues. Resultando que entonces, ¿cómo son las derivadas parciales de la superficie? Las derivadas parciales de la superficie son vectores que son tangentes a ella, ¿vale? Y bueno, todavía no hemos llegado a ello, pero resulta que en física, cuando hablamos de superficies, un vector que es muy interesante a una superficie no es un vector que es tangente a ella, sino un vector que es normal. Entonces, si se quisiera conocer un vector
normal a la superficie, ¿cómo se puede calcular ese vector? Si yo conozco vectores que son tangentes a la superficie. Pues tendría que obtener un vector que sea ortogonal simultáneamente, perdón, a dos vectores que son tangentes a la superficie. Eso quiere decir que yo un vector normal de mi superficie, que por supuesto va a ser un vector dependiente de mis parámetros, de u y de v, como el producto cruz de la derivada parcial de mi superficie respecto a u, en producto cruz, porque el producto cruz nos da un vector que es ortogonal a los vectores que para los cuales estamos haciendo el producto cruz. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar un vector normal a nuestra superficie, pues nos bastaría con calcular sus derivadas parciales y hacer el producto cruz de ellas. ¿Vale? Finalmente, ya nada más para que no quede así, voy a trazar cómo quedaría el vector. Bueno, pero esto lo voy a poner de otro color. Ponerlo verde. El vector tangente en dirección de u, pues sería un vector de este estilo. Cosa de nuevo. Sería pues la derivada parcial de S respecto a u, valuada en v igual a otra constante, que no sé, llamémosle acá. Pues. ¿Vale? Entonces, como estos dos vectores son tangentes a la superficie, entonces un vector normal a estos dos, pues sería un vector, bueno, no sé, supónganse que es más o menos así, y este de acá sería, pues, el vector normal. A nuestra superficie. ¿Vale? Bueno. Ahora sí ya van a dar las 9. Ahora sí ya van a dar las 9, perdón. Entonces, pues lo siguiente sería empezar a hacer ejemplos justamente de superficies, ver cómo quedan los vectores normales, cosas de ese estilo, pero yo creo que ya no nos da tiempo para esta clase. Entonces, eso lo vamos a dejar para la siguiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o comentario, chicos, chicas? No, profe, ninguna. No, profesor. Muy A bien. ver, Entonces, pues les agradezco entonces mucho su atención. Espero que tengan una linda noche y nos vemos la próxima clase. ¿Vale? Profesor, una pregunta. Pues, Dime. ¿A mí me puede dar mi calificación del examen? Es que no me conecté el viernes, por favor. Ok. Dime tu nombre. a mí también, profesor, por favor. Ok, entonces alcen la manita y los veo en el chat a ver quién necesita, ¿vale? Entonces, a ver. Cano, sí había calificado tu examen. Solamente no lo había puesto en las listas. Tienes 5, discúlpame. Velázquez, Luis, no, tienes 5 también. Profe, perdón, ¿podría repetirme mi calificación? Es que como que se me trabó el audio y no escuché. Ah, perdón, Soy... tienes 5, Ah, discúlpame. gracias. Sí, gracias, profesor. Luis Velázquez también tienes 5. Vicenteño también tienes 5. Perales Alcocer tienes 5 también.
Y Vicenteño, Perales, Morales, Hernández. También tiene 5. Y Ruiz, Fernanda, tú tienes 6. López Hilarión tienes 7. Y Vargas Díaz, Alejandro, tienes 6. ¿Ya son todos? No, me falta Carranza Abreu, ¿sí? Carranza Abreu tienes 9. Y López Ricardo tienes 8. Y bueno, ¿alguna otra duda, muchachos, chicos, chicas? No, profe. Bueno, Creo que es entonces, todo, profe. otra vez, si no es el caso, les agradezco mucho su atención. Tengan una linda noche. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Vamos.